Bien, chicas, buenas noches. Este es enviado el pretest. Ya, bueno, mientras van completando hasta la hora límite, que es 7:20, vamos a ir comenzando con la presentación de clase. Voy a dejar de compartir esto y voy a presentar la otra pantalla. Esta semana vamos a tocar dos temas. Vamos a hablar de dos grupos, ¿no? El tejido muscular y el tejido sanguíneo. Entonces, para la primera presentación se tiene como índice el tejido muscular, tanto características, clasificación, donde vamos a observar dos grupos. Se conoce al músculo estriado por tener dos subclases, que es el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Por otro lado, el segundo grupo viene a ser el músculo liso propiamente dicho. Cada uno de estos tres tipos de tejido muscular vamos a describir, ¿no? Cuáles son las diferencias y qué es lo que deben de rescatar de cada uno para su práctica de laboratorio y puedan identificarlo de mejor manera. Para el segundo tema, que es tejido sanguíneo, se va a ver también las generalidades tanto de la sangre, propiamente dicho, del plasma, que es uno de los componentes de la sangre, junto con las células, ¿no? El segundo componente. Y dentro de estas células vamos a encontrar a la clasificación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Como ya habíamos adelantado un poco en la semana 2 acerca de los tipos de células que estaban también presentes en el tejido conectivo, mencionamos que habían los de tipo granulocito, o sea, con granos, y agranulocito los que no tenían granos, ¿no? Por el nombre que significa esta palabra. Dentro de los granulocitos encontrábamos a los eosinófilos, a los neutrófilos y a los basófilos. Cada uno de ellos también, cada una de ellas tiene una particularidad. En los agranulocitos encontramos a los linfocitos, ya que vamos a ver, ¿no? Su clasificación, tanto linfocitos T y linfocitos B. Y también están los monocitos, que van a ser, van a llevar un segundo nombre, ¿no? En algún punto de nuestro organismo, estos tienden a llamarse macrófagos, ¿no? Y vamos a entender por qué, se llaman así, ¿no? Macrófagos y por qué, en qué momento yo los digo monocitos. Entonces, la presentación empieza con este primer grupo de tejidos, el tejido muscular, un tejido muy especializado. Ya habíamos hablado un poco del tejido epitelial y el tejido conectivo, ¿no? Teniendo como base el conocimiento de estos dos, podemos conversar un poco mejor, ¿no? Ya la especialización del tejido muscular. Dentro de sus características, como siempre, hay que empezar hablando sobre su origen. Este tiene un origen mesodérmico, ¿no? Una de las tres capas embrionarias. Su aspecto puede variar y puede, como ya mencioné, ser un músculo estriado con una especie de ramificaciones o divisiones, o puede ser un músculo liso, donde simplemente se vea de manera uniforme y se vea, ¿no? Al tejido de manera continua. La clasificación, como tal, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. Y la función que tiene, ¿no? Que es la de realizar el movimiento, porque prácticamente encontramos el tejido muscular cubriendo a todo nuestro esqueleto, algunas vísceras, entre otras funciones, es el principal, contribuir en el movimiento del cuerpo, gracias a una estructura conocida por miofilamentos. Y estos miofilamentos se van a dividir en dos grupos, tanto filamentos gruesos, que son la miosina 2, ese es el otro nombre que recibe, y los filamentos delgados, que son conocidos como lactina. Vemos ahí, ¿no? Un poco del gráfico, músculo liso. Vamos a ver ahí con algunas estriaciones, un poco más separados. Luego al músculo estriado, que encontramos también con sus ramificaciones. Y el músculo cardíaco, ¿no? Que estas sí parecen como que pantalones, que van a tener ciertas uniones que los mantienen pegados uno a otro, no están totalmente separados. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, para la funcionalidad del corazón. El músculo liso, en lo que es algunos órganos del sistema digestivo, y el músculo estriado, propiamente dicho, en los músculos, ¿no? Aquí llevamos células contráctiles. Esta va a ser la clasificación que reciban todas las células que estén dentro de este tipo de tejido. Ya hemos visto que van a encontrarse células musculares, luego están los miofibroblastos. Habíamos hablado un poco de ellas, ¿no? En el tejido conectivo, que el proceso que cumplían era la de participar en la cicatrización, ¿no? Cerrar heridas o contribuir, ¿no? A que éstas mantengan su buen conformidad. Células mioepiteliales, aquellas que son propiamente de las células salivales, de las células sudoríparas, ¿no? De las glándulas, y daban, bueno, esa función de rodear a esta glándula para brindarle soporte. Y los pericitos, que eran, ¿no? Aquellas células que rodean a los vasos capilares. Y algo que quiero que recuerden bastante es que, por ejemplo, cuando vamos a hablar de este tejido, se van a ir hablando acerca de ciertos sinónimos. Por ejemplo, a las células alargadas, por ejemplo, conocidas como miocitos, tienen también otro nombre que es conocido como sarcoplasma. La membrana plasmática va a ser el sarcolema. La célula muscular, propiamente dicho, va a tener también otros nombres como miocito y fibra muscular. Y también vamos a encontrar al retículo endoplasmático, eh, con el nombre de retículo sarcoplásmico.
Entonces, estos términos que vamos a ir mencionando en el desarrollo de las características de este tejido van a recibir, ¿no?, su sinónimo, solamente tratando de recordar la última palabra. Si es sarcolema, porque termina en ema, ¿no?, de membrana. Y si es este retículo endoplasmático, y acá propiamente dicho dice retículo sarcoplasmático, por retículo podemos sacar, ¿no?, que es el retículo endoplasmático de la célula como tal. Y bueno, acá un poco más de algunas imágenes para saber su diferenciación, donde vemos, ¿no?, el músculo estriado, músculo cardíaco y músculo liso. Bien, entonces vamos a comenzar con la diferenciación de estos tipos de músculo. El músculo esquelético, para ver la célula que lo conforma, vamos a darle una nominación que viene a ser una célula multinucleada, ¿no?, de varios núcleos. Estos núcleos van a estar periféricos y van a estar justo debajo del sarcolema. ¿Qué era el sarcolema? Nuevamente acá vemos la membrana plasmática. Sarcolema, membrana plasmática. Entonces, vamos a ver entonces una célula multinucleada con núcleos alrededor, ¿no?, de manera periférica. Entonces, estas células van a tener que organizarse de cierta manera. Ya esta vamos a conocer como organización macroscópica. Vamos a verlo de manera general y luego vamos a irnos a la organización microscópica, que es ver ya la célula como tal, con la interacción de su citoesqueleto. En la organización macroscópica vamos a ir realizando ciertos cortes. Por ejemplo, nos encontramos con el músculo, ¿no? Si yo corto el músculo, acá encuentro el músculo esquelético, voy a hacer un corte y me voy a encontrar primero con una división que es el fascículo muscular. Este va a estar compuesto por fibras musculares, que viene a ser ya una parte dentro del fascículo muscular. Y vendría a ser también la unidad funcional del músculo esquelético. Sigo haciendo más pequeña esta estructura y voy a encontrarme con con las miofibrillas. Estas miofibrillas, un grupo de miofibrillas, me forman un fascículo muscular. Entonces, si voy aumentando en complejidad, voy a ir regresando a la etapa anterior. Pero seguimos avanzando. Músculo esquelético, corto una parte de esta, me encuentro con un fascículo muscular. Corto el fascículo muscular y me encuentro con una fibra muscular. Corto esa fibra muscular y me voy a encontrar ya con una estructura mucho más pequeña que viene a ser la miofibrilla. Y esta miofibrilla es como, ¿no?, el protector de otro compuesto un poco más pequeño que es conocida como miofilamentos. A estos miofilamentos los va a proteger ciertas capas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que el endomisio es aquel que va a rodear a la fibra muscular. O sea, esa capita que está protegiendo a la fibra es conocida como endomisio. Pero yo al retirar esta capa, me voy a encontrar con algo más pequeño, ¿no?, que viene a ser el perimisio, que me va a rodear al haz, o sea, ¿no?, al haz de la fibra. Y el epimisio, que es aquel que me rodea totalmente al músculo, ¿no? Entonces, conociendo primero esta parte de organización macroscópica, puedo hablar ya de cómo está conformado cierta célula, ¿no?, la célula del músculo esquelético. Y acá nos vamos para la organización microscópica. Nuevamente menciono, ¿no?, la fibra muscular es igual a decir miocito o célula muscular. ¿Cómo van a estar posicionadas estas estructuras que están dentro de la célula? Van a ser de manera paralela. Vemos acá, por ejemplo, el sarcómero. Vamos a entender ahorita qué es el sarcómero, a qué le llamo sarcómero, pero vamos a ir mencionando, ¿no? Tiene una orientación paralela. Veo acá, ¿no?, un grupo de color verde que tiene un nombre, ¿no? Vamos a también mencionarlo más adelante. Y acá algo de color rojo. Vemos como órdenes, ¿no? Son órdenes que están de manera paralela uno al lado del otro. Van a poseer múltiples núcleos, ahí vamos a observar, y son muy largas. O sea, estos filamentos, que bueno, al final ya dije el nombre, estos filamentos tienen una estructura larga, son multinucleados, están ordenados de manera paralela y son las que dan, ¿no?, como tal, la unidad estructural y funcional de las fibras musculares. Y nos vamos a ir a conocer la estructura del sarcómero. Acá hay mucha, quizás pregunta, ¿no?, acerca de qué es una banda, qué es una línea, que son la estructura del sarcómero. Antes de comenzar justamente con describir su estructura, queremos saber qué es un sarcómero. Esta es la unidad contráctil, propiamente dicho, del músculo. O sea, si viene, ¿no?, una pregunta, así como, por ejemplo, cuando se consulta qué es una célula, es la unidad mínima funcional de vida. ¿Y qué es el sarcómero? Es la unidad contráctil funcional del músculo. O sea, esta es la unidad más pequeñita del músculo. Y va a estar constituido por miofilamentos que van a estar ubicados entre dos líneas Z y miden de 1 a 4 micras. Entonces vamos a ir viendo la estructura de ese sarcómero.
Este sarcómero va a estar conformado por bandas y por líneas. Un sarcómero vendría a ser un segmento de la miofibrilla. Vamos a encontrar ahí este sarcómero, no sé si se observa mejor acá, que comienza en este punto y termina en este punto. ¿Y cómo sé que empieza o termina ahí? Porque ya hemos dicho que va a estar ubicada entre dos líneas Z. Vemos acá las líneas Z. Vemos dos líneas, ¿no? Y a esta línea Z va a haber algo que lo va a estar dividiendo, que es la línea M. Luego vamos a observar también la interacción entre los filamentos de actina y miosina. Vamos a darle ya el nombre a cada uno. Lo de color azul viene a ser la miosina y lo de color rojo, la actina. Para que se realice el movimiento o la contracción del músculo, estos dos elementos tienen que estar en interacción. Ahorita en esta imagen se observa al músculo relajado, donde cada uno está teniendo su espacio y se observan, ¿no?, a cada uno de estos componentes del sarcómero ordenados y también sin ningún cambio en cuanto a límites. Pero si observamos la contracción del sarcómero, se observa que estas dos, miosina y actina, presentan una mayor interacción o un mayor rozamiento entre ellas, ¿no? Se ha cortado la línea I o la banda I, haciendo que se note, ¿no? De mejor manera acá, veíamos que la mitad todavía de la actina se encontraba sin tocar a la miosina. Pero ya cuando se da el acortamiento, vemos que la actina interactúa ya casi de manera completa con la miosina. Entonces, algunas cosas que recalcar. Vamos a mencionar que el sarcómero va a estar entre dos líneas Z. Luego que en medio de este sarcómero va a entrar la banda M. También va a tener dentro de su estructura la mitad de una banda I y la otra mitad de la banda I. Esos van a ser los límites del sarcómero. Las bandas A también son conocidas como anisotrópicas o bandas oscuras y van a estar divididas por la banda H. Luego encontramos la banda H, también que es el espacio entre los filamentos de actina que llegan a la región de la banda A. Y las bandas I, también conocidas como bandas isotrópicas o bandas claras, son las que están divididas por la línea Z. Ahí vemos, ¿no? Las bandas I, que viene a ser vamos a borrar esto, entre la terminación de la miosina y otra miosina, encontramos la banda I. Pero para el sarcómero solamente voy a encontrar la mitad de esta banda. Y las líneas, viene a ser la línea Z y la línea M, ¿no? Las que van a estar también en interacción con el sarcómero. Dentro de los miofilamentos, que ya habíamos mencionado un poco acerca de la miosina y la actina, vamos a encontrar al filamento delgado, que va a estar estructurado. En este caso, para el filamento delgado, vamos a encontrar a la actina F, que es un grupo de monómeros de actina G que están propuestas o estructuradas de manera helicoidal en dos cadenas. ¿Cuál es esa cadena? Bueno, acá vemos, ¿no? La actina F. Es estas dos bandas de monómeros que están ahí posicionados, ¿no? De color naranja. Y son dos líneas. Ya. Esas dos cadenas van a estar en interacción con otros dos elementos, que es conocida como la tropomiosina. Son aquellas que rodean a la actina y también van a estar compuestas por dobles cadenas helicoidales de polipéptidos. La tropomiosina vendría a ser esta cadenita de color blanco, ¿no? Que rodean a y envuelven, ¿no?, a la actina F. Y luego encuentro al otro compuesto que es conocido como la troponina. Y la troponina van a ser estos tres, que vemos tres pares, ¿no? Tres elementos que están juntos y trabajan juntos, que vienen a ser tres proteínas globulares. Cada una de estas proteínas tiene una función en específico. Vemos a la troponina T, que es la encargada de unir a la tropomiosina. Luego encontramos también a la troponina C, que es la encargada en la cual se va a pegar o se va a unir los iones de calcio. Si se unen estos iones de calcio, entonces ya se puede permitir exponer los sitios de unión donde se va a unir con la actina, ¿no? Entonces vemos acá, ubicamos nuevamente la tropomiosina, la troponina C y la troponina I. Bueno, de esta todavía no hemos hablado. La troponina C es esta de color rosada, que al momento de interactuar con un ion calcio, se va como que mover a un lado y va a permitir, ¿no?, que se exponga la unión donde se va a activar para la contracción. Y la troponina I
que es la encargada de fijar a la actina e inhibir la interacción que tiene actina y miosina. Luego encontramos al segundo tipo de filamentos gruesos, que son, en este caso, ya tienen, ¿no?, una composición diferente. Bien, encontramos a los filamentos gruesos, que van a tener como característica un tamaño de 1.5 micras y una longitud de 12 a 15 nanómetros. Y va a estar formada, ¿no?, por miosina 2, que es la proteína que le permite realizar la función, y también va a tener una forma de palo de golf. Vemos acá, ¿no?, la interacción del filamento delgado con el filamento grueso. Este filamento grueso tiene, ¿no?, como bracitos, como formas de palos de golf, que van a tener dos cabezas. Una cabeza que va a interactuar, o bueno, conocida como región 2, S2 o región S1, que es la otra cabeza. Una de las cabezas va a interactuar como brazo de palanca, la que va a interactuar con lo que es el filamento delgado. Y la otra región es la que interactúa o se une a la actina y va a también tener la actividad con la unión del ATP. Ahí vamos a ver entonces que para que estas dos cabezas, bueno, en realidad sería así, se dividan y puedan trabajar una independientemente de la otra, hay algo que la divide y es conocida como la proteína papaína, que va a permitir, ¿no?, la división de estas dos cabezas, y cada una de estas puede actuar para interactuar con un elemento. Luego, esta siguiente lámina y trata de mencionar, ¿no?, otras proteínas también implicadas para lo que es la función del músculo esquelético. Dos de ellas que quiero mencionar es la distrofina y también la otra que viene a ser la desmina. ¿Qué va a ser la distrofina? Es aquella que une la laminina y un componente del sarcolema con la actina. Mencionamos en el tema de tejido epitelial que era aquella, permitía, ¿no?, que las células epiteliales se mantengan unidas unas de otras, ¿no?, y se evite tener como vista a una versión en microscopía óptica la matriz extracelular, gracias a la laminina. Y otra que también quiero mencionar es la desmina, que es aquella que une a la sarcómera con otra sarcómera, ¿no? O sea, ya conocemos al complejo de sarcómeras. Entonces, para que estas dos, una tras otra, se vayan uniendo, es necesario tener a la desmina, ¿no? Y bueno, también están otras, por ejemplo, la nebulina, que es aquella que rodea y une a los filamentos delgados y la línea Z. Vamos acá las líneas Z y vamos a encontrar a la nebulina. Entonces, esto es la que rodea al filamento delgado. Acá mira, vemos, ¿no?, cómo lo rodea en forma helicoidal y permite, ¿no?, la unión de los filamentos delgados a la línea Z, gracias a la nebulina. Por otro lado, encontramos también a la titina, que es aquella que fija los filamentos gruesos a la línea Z. Acá vemos en forma de un resorte, ¿no?, que mantiene también unidas a los filamentos a la línea Z. Y otra que también, bueno, podremos mencionar sería acá la miomesina, que es aquella que mantiene unida, ¿no?, los filamentos gruesos a nivel de la línea M. Acá vemos, ¿no?, es una proteína que va a permitir la unión justamente de las miosinas en la línea M, ¿no? Y de esta manera mantener la estructura. Un tema también bastante importante es conocer acerca del sistema de membranas. ¿Qué es el sistema de membranas? Bueno, va a ser, ¿no?, un conjunto de estructuras que nos permiten saber cómo es que se realiza el proceso de la contracción. O sea, gracias a esta estructura se da, ¿no?, la contracción muscular. Anótalo acá. Gracias a esto se da la contracción muscular. De ahí que gracias a este sistema que presenta, ¿no?, este tipo de tejido muscular, se dan movimientos voluntarios, ¿no? Por eso es que nosotros podemos levantar los brazos, no sé, realizar ciertas actividades, ¿no?, por propia decisión, ¿no?, por ser voluntario. Se encuentra rodeando al esqueleto, prácticamente la función que cumplen todos los músculos, ¿no? Y posee inervación del sistema nervioso. Y gracias a eso también se puede contraer rápidamente. Tiene un movimiento rápido, ¿no? Entonces vamos a explicar este sistema de membranas. Acá traje esta figurita, espero que pueda ayudarlos a ubicar. Vamos a encontrar primero el retículo sarcoplásmico, que está acá. Vemos acá de color azul. Lo que está de color azul es el retículo sarcoplásmico. Y el otro elemento es el túbulo transverso, que es este de color amarillo. Ya, este va a actuar como un canal. En otras palabras, va a permitir, ¿no?, el almacenamiento de calcio, y a través de este canal van a ir viajando ciertas señales que se van a ir dando primero en la interacción nerviosa, que es acá, ¿no?, la inervación motora.
La inervación motora es el primer paso para dar la señal y se pueda trasladar todas esas señales a través de este túbulo transverso y llegue a interactuar con las demás células musculares o el otro lado de su estructura que vienen a ser ¿no? Los sarcómeros y estos puedan realizar su función en concreto. ¿Por qué menciono el retículo sarcoplásmico y al túbulo T? Porque estos dos me forman la tríada muscular. A través de la unión de dos cisternas y un túbulo T, se permite decir que esto es el sistema de membranas. Entonces, esta suma, dos cisternas más un túbulo T, es el sistema de membranas. Gracias a esto se da la contracción muscular porque es el camino que siguen las señales para poder llegar hasta el sarcómero. Y recuerden esta palabra, tríada muscular, ya que hay un tipo de tejido muscular que no está formado por tres elementos, sino solamente por dos. Y lo vamos a mencionar, ¿no? en las siguientes láminas que se presenten. Bien, vamos a explicar un poquito acerca de la inervación motora. Cómo es que interactúan, ¿no? Las neuronas y las fibras musculares. Gracias a esta placa conocida como placa motora o unión mioneural. Esta es, ¿no? La interacción entre la neurona y la fibra muscular para realizar un proceso conocido como sinapsis especializada. Tenemos acá en imagen un botón sináptico. Bueno, acá primero, ¿no? Tenemos a la neurona. Y esta neurona, justamente acá, ya en sus botones terminales, es lo último, ¿no? De su estructura que está en interacción con la fibra muscular. Si hago un zoom, voy a encontrar en esos botones todo esto, todo este proceso, todos estos elementos. Acá encuentro la etapa presináptica, o bueno, la porción presináptica. Encuentro también la hendidura sináptica, que viene a ser un espacio virtual de interacción entre dos elementos que vamos a mencionar, y la zona postsináptica. Postsináptica. Entonces, ¿cómo se da esta interacción? Bien, vamos a ver que la porción presináptica va a estar conformada por el botón terminal, ya lo mencionamos, y vesículas de acetilcolina. ¿Cuáles son esas vesículas? Son estas. Estas son vesículas que dentro de ellas me albergan, ¿no? A la acetilcolina por señales, ¿no? Se van a ir liberando y debido a que se van expulsando bastante acetilcolina, se van a ir también liberando calcio. Cuando se libera, este calcio va a viajar abriendo canales de calcio. Cuando se abren estos canales, bueno, la acetilcolina, que es expulsada por estas vesículas, sale a la hendidura sináptica y es recepcionada por estos receptores colinérgicos, ese es el nombre que recibe, es receptores colinérgicos, y de esta manera se van mandando señales, ¿no? En biología se mencionaba mucho sobre mensajeros, ¿no? Mensajeros primarios y mensajeros secundarios. Bien, el primer mensajero vendría a ser la acetilcolina o los neurotransmisores, ¿no? Que van a ir interactuando con los receptores, es de color verde, y al mandar ya una señal, se registra esta información que va a llegar a otros segundos mensajeros y estos van a mandar la señal para que se dé la interacción o el proceso de la contracción en el sistema de membranas. Bien, otro punto también mencionado es acerca de los tipos de músculo esquelético. Vamos a observar acá tres tipos. El tipo rojo, tipos rojas o tipo 1, blancas o tipo 2B, y las intermedias o conocidas como tipo 2A. Lo importante para poder rescatar de esta tablita es el tipo de contracción que tiene. Las fibras rojas o fibras I van a ser mucho más lentas, van a tener un movimiento repetitivo, pero resistente a la fatiga. ¿Y qué tipo de estructuras tienen este tipo de músculo esquelético? Son las extremidades y también aquellos músculos de la postura. Acá está, ¿no? Mencionado. Luego, el segundo tipo, que son las blancas o 2B, son aquellas que van a tener una contracción rápida, pero van a tener fatiga rápida. En este caso, se pone como su localización en músculos extraoculares, pero también en músculos con movimientos finos. Músculos con movimientos finos. Y el tercer tipo, que son los músculos intermedios o 2A, son aquellos que van a tener una contracción intermedia, o sea, van a tener una contracción rápida con resistencia a la fatiga. Con resistencia a la fatiga.
y estos están presentes en el resto de músculos que encontramos en el cuerpo. El segundo tipo de músculo es el músculo cardíaco. Es mucho más rápido de hallarlo. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a verlo acá tal cual puse una imagen en forma de pantalones. Son como pantalones unidos, un pantalón con otro pantalón, que van a estar unidos por ciertas conexiones, ¿no? Y esas conexiones también vamos a mencionarlas. Músculo cardíaco son aquellos cardiomiocitos, ya mencioné que son, ¿no? Como el nombre que deben recibir. En este caso, los miocitos eran, ¿no? Para el tejido muscular esquelético, y para el músculo cardíaco son conocidos como cardiomiocitos. Estos cardiomiocitos, o sea, un grupo de estos, me forman en conjunto fibras musculares cardíacas. Su tamaño de 100 micras de longitud a 15 micras de diámetro. Y estas son un poco más fáciles de identificarlas porque solamente van a tener un núcleo o incluso dos en posición central, a diferencia del otro tejido que era de manera periférica, ¿no? Y vamos a encontrar acá en imagen un corte de sección transversal y un corte en sección longitudinal del músculo cardíaco. Vemos acá los fascículos musculares cardíacos. Esto es un corte transversal, ¿no? He cortado y ahí estoy viendo las fibras musculares cardíacas posicionadas en grupos, ¿no? Y y en este fascículo muscular cardíaco observo a este tejido. Si hago un zoom, no voy a observar, bueno, la estructura clásica que es en forma de unión de pantalones, pero observo, ¿no? La estructura de la célula con el núcleo al medio, de manera central. Uno o dos núcleos, pero en la parte media. En cuanto al corte longitudinal, que también se presenta en práctica, de los dos tipos, ahí sí observo a las fibras musculares cardíacas más extendidas, y acá está, ¿no? La clásica figura del pantalón. Entre pantalones hay ciertas uniones, un tipo de uniones, que permiten, ¿no? Ver a estos cardiomiocitos, uno tras otro, uniéndose también entre líneas paralelas. Vemos, a pesar también de que esté en una sección longitudinal, la posición del núcleo. Núcleo central, uno o dos. Características de estas células, ya creo que lo mencioné un poco con la imagen, van a tener ramificaciones, algunas estrías presentes en las fibras, y van a estar unidas, ¿por qué? Ahí está la respuesta, unidas por discos intercalares entre, entre cardiomiocitos y otros miocardiomicitos, mejor pongo esta, hay discos que son conocidos como discos intercalares. Estos discos son los que permiten unir a los cardiomiocitos. Y este tipo de músculo solamente va a estar cubierto por endomisio. El tejido muscular esquelético tenía tres. Presenta miofilamentos que son idénticos a los del músculo esquelético, pero va a haber cierta variación que vamos a conocerlo en la siguiente lámina. Bueno, por ser un músculo cardíaco, vamos relacionándolo, va a estar presente, ¿no? En la estructura del corazón. Entonces el corazón tiene que estar en constante movimiento, ¿no? Y para eso necesita un tejido especial. Pero para que se realice movimiento, ¿qué necesito? Energía. Y al necesitar energía, tengo que recordar a una organela, ¿no? De la célula. ¿Y cuáles eran las que estaban encargadas de generar energía? Son los o las mitocondrias. Entonces, este tejido va a ser también muy particular por tener abundancia en este tipo de organelas. El 40% va a provenir de estas células, digo, de las organelas, la energía que utilice para realizar su contracción. Y también va a tener bastantes gránulos de glucógeno, ¿no? Que van a permitir ser reservas de este tejido para cumplir con su función. Entonces, vamos a ver un poco más acerca del disco intercalar o uniones intercalares en su ultraestructura. Bueno, la función principal de estos discos es mantener la comunicación de los cardiomiocitos y mantener la unión entre célula y matriz extracelular. Si yo observo, habíamos mencionado, si yo observo a una vista en microscopio óptico, voy a encontrar dos componentes, un componente transversal y un componente lateral o longitudinal. Dentro del componente transversal vamos a encontrar a las uniones adherentes y a los desmosomas. Estos dos son uniones importantes que ya habíamos visto en el tejido epitelial que permiten, ¿no? En la unión adherente unir los filamentos delgados, o sea, cada uno de estos filamentos tener la unión, ¿no? De manera transversal. Y los desmosomas son aquellos que tienen la función de, a pesar de que haya una contracción fuerte, no se separen, ¿no? Porque si separan estos cardiomiocitos, entonces habría algún problema, ¿no? En cuanto a la estructura del corazón. Y el componente lateral o longitudinal, o sea, de lado a lado, va a estar posicionado gracias a las uniones comunicantes. ¿Y qué eran las uniones comunicantes o uniones gas? Aquellas que me permiten la comunicación de iones, ¿no? Iones calcio, entre otros, ¿no? Que permiten la comunicación de cardiomiocito a otro cardiomiocito.
El sistema de membranas es muy diferente al tejido muscular del tipo esquelético. Había mencionado que ese tipo de músculo tenía una triada. En este caso, solamente cambia a llamarlo diada, porque solamente va a estar conformado por dos, una cisterna terminal y un túbulo T. Eso es lo único que hay que rescatar de esta parte. Y el mecanismo de contracción, que va a ser diferente, ya acá no voy a tener interacción de actina y miosina directamente con el sarcómero, voy a tener la función del nodo sinoauricular. Nodo sinoauricular se encuentra, ¿no?, en la aurícula derecha y es la encargada de permitir el movimiento involuntario. Gracias a esto se va a también dar una contracción rítmica intrínseca y esto se va a dar gracias a las fibras de Purkinje. Ok, este nodo sinoauricular es el que está formado por fibras de Purkinje. Esa es la relación. Fibras de Purkinje me forman el nodo sinoauricular. ¿Y cómo van a ser estas fibras de Purkinje? Van a ser cortas, van a estar en la parte distal del ventrículo y sobre todo carecen de túbulos T y van a ser las encargadas de mantener el impulso nervioso. Vamos a ubicarla al nodo sinoauricular, dibujando la estructura del corazón. Vemos ahí, ¿no? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Si queremos posicionar al nodo sinoauricular, entonces vendríamos a dibujarlo aquí. Vemos, ¿no?, las fibras de este nodo, primero pasando por la aurícula derecha, y se posiciona justo antes de llegar a la separación del ventrículo derecho. Se ramifican, pasan por el tabique que separa a los ventrículos, y luego estas fibras se dividen, una al otro lado. A estas yo las conozco como fibras de Purkinje. Estas son fibras de Purkinje. Entonces, si veo en un corte histológico, voy a encontrar, ¿no?, a las fibras de Purkinje en interacción con los cardiomiocitos, estos de color rosado, y gracias a estas fibras de Purkinje que van a ir recibiendo, ¿no?, las señales por el sistema de membranas, se va a dar la contracción del músculo. Y bueno, el segundo y el tercer tipo de músculo, bueno, ese sería el tercero, pero dentro de la subdivisión es el segundo, músculo liso. La diferencia es que voy a tener en este tipo de músculo a células fusiformes. Si recordábamos, ¿no?, la estructura clásica de un tipo fusiforme, es así media alargada y con el núcleo al medio, ¿no? Va a tener un tamaño de 30 a 200 micras de largo y 6 micras de diámetro. Es nuclear, así que, como ya dije, su núcleo va a estar de manera central y la diferencia con los otros dos tipos de músculo es que no tiene estriaciones, no tiene túbulos T y a diferencia de estructuras como los sarcómeros o las diadas o triadas, estas van a tener caviolas. Las caviolas van a permitirle a este tipo de músculo recibir, ¿no?, la posibilidad de realizar o no su contracción. Su retículo sarcoplasmático es poco desarrollado y algo que quiero destacar es, ¿no?, las proteínas que permiten que se pueda realizar su contracción van a ser en este caso también, bueno, la presencia de filamentos delgados, como es la actina, filamentos gruesos como la miosina, pero también hay otro grupo conocido como filamentos intermedios, donde destaca la desmina y la pimentina. La función de este tipo de músculo va a ser, ¿no?, primero que va a ayudar, ¿no?, en el movimiento de ciertas estructuras como son las vísceras huecas de los vasos sanguíneos, vías aérea, dermis e iris, ¿no?, que necesitan de un movimiento rápido y también coordinado. Y va también tener la síntesis de ciertas proteínas, como son el colágeno tipo 4, el tipo 3, la laminina, nuevamente no mencionamos a que se encarga bastante de mantener la unión de células, la elastina, que ¿no?, también lo recordamos para el tejido elástico, y los proteoglucanos, ¿no?, que era parte también de las GAGs, que vimos en tejido conectivo. Entonces, acá vemos, ¿no?, estas, estas células de músculo liso de manera paralela, pero sin estriaciones. No vemos líneas o rayas que como que traten de dividir a cada una de ellas, ¿no?, como lo hacemos en los otros dos tipos de tejido. Ahí vemos bastante interacción, pero acá veo como un tejido bastante uniforme. Y miren, ¿no?, acá se ve la contracción en una célula del estómago. Cuando este músculo liso está relajado, vemos ahí el núcleo y los cuerpos densos, que vienen a ser como que la mallita del músculo, y los que van a como que arrugarlo y convertirlo en bolita cuando este esté contraído. Cuando este esté contraído es porque está realizando un movimiento, ¿correcto? Entonces, gracias también a los cuerpos densos, que están ubicados debajo de la membrana celular y funcionan con alfa y tinina. La tinina también, ya lo hemos mencionado poco en lo que es el tejido muscular esquelético.
¿Y cuál es su mecanismo de contracción? Ok, Yari, sí me has mencionado, ¿no? El nodo sinoauricular para lo que es el músculo cardíaco, y luego me mencionaste también la contracción gracias a la placa neural, que tiene, ¿no? El otro tipo de músculo esquelético, como el tercero, que es el músculo liso, realiza su proceso de contracción. Bien, a diferencia de los otros dos tipos de contracción, este se va a activar por diferentes motivos, no solamente por impulsos nerviosos, sino también por algunos estímulos hormonales o ciertos impulsos mecánicos, como es, por ejemplo, cuando queremos expulsar la orina, necesitamos, ¿no?, un movimiento de la vejiga, y también cuando los intestinos quieren realizar la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, tienen que realizar, ¿no?, el movimiento de contracción. Y acá va a destacar bastante una, una estructura o una molécula conocida como la calmodulina, que es el receptor de interacción del calcio, ya que aquí no hay troponina tipo C, ¿no? Que era en este caso el que se encargaba de recepcionar el calcio. Entonces, ¿cómo se realiza este tipo de mecanismo? Primero, con el estímulo, ¿no? Las estructuras que tienen este tipo de tejido reciben cierto estímulo y empiezan a liberar calcio. Cuando el calcio se libera y se une a la calmodulina, que viene a ser esta estructura de acá, el color rosado, lo que vamos a observar, y vamos a observar el cambio. Espera. Bien, cuando se libera la calmodulina, se va a realizar o se va a construir un complejo conocido como calcio-calmodulina, que viene a ser de color rosa. Entonces, toda esta estructura viene a ser el complejo calcio-calmodulina. Entonces, cuando se libera y se activa, entonces esta sinasa, que es una enzima, va a permitir que el complejo calcio-calmodulina interactúe con lactina y se permita, ¿no?, que empiece el deslizamiento y se produzca la contracción. Eso es lo que trata de decir este cuadrito. Complejo calcio-calmodulina interactúa con lactina a través de la enzima sinasa, que apoya que se genere el deslizamiento y se produzca por fin la contracción. Tipos de músculo liso, vamos a encontrar al unitario y al multiunitario. El tipo de músculo unitario van a ser todas aquellas células que se contraigan individualmente, es decir, una a una, ¿no? Y estas van a estar unidas por uniones comunicantes o uniones gap, ¿no?, donde permiten la entrada o salida de ciertos iones. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de músculo liso? En vísceras huecas, que van a realizar movimientos peristálticos, por ejemplo, el movimiento del esófago, ¿no?, cuando empieza a digerir ciertos alimentos y llevarlas de esta manera al estómago. El multiunitario va a ser aquel movimiento, o bueno, el tipo de músculo que realice una contracción rápida y donde todas las estructuras, todas las células se contraigan al mismo tiempo. Por ejemplo, el músculo del iris, ¿no? El segundo punto de la reunión viene a ser tejido sanguíneo. Presentamos entonces las características generales. Como había mencionado, el tejido sanguíneo es el único tejido que lo encontramos en estado líquido. Es especializado y va a estar conformado por dos componentes importantes: el líquido extracelular y las células sanguíneas, que estas van a tener su subdivisión. Pero estas células sanguíneas tienen, ¿no? No van a estar toda la vida, ¿no?, que van a tener un tiempo de vida limitado. El volumen de sangre que tiene una persona aproximadamente es de 5 a 6 litros y representa la sangre o este tejido del 7 al 8% de todo nuestro peso corporal. La función del tejido sanguíneo en nuestro organismo es variado, bastante importante, porque es prácticamente, ¿no?, lo que mueve a todo nuestro organismo y la oxigenación también de los tejidos y órganos, ¿no? Vemos entonces que esta se encarga de distribuir CO2 y nutrientes de células a otras células, el transporte de CO2 y de desechos, la distribución de hormonas que van a provenir de ciertas células y tejidos y que van a viajar a otras células y otros tejidos. Mantenimiento de la homeostasis, ¿no?, el que permite, ¿no?, que tengamos cierta cantidad de sustancias o iones en el organismo, y va a actuar entonces de buffer. Participación en la coagulación, muy importante, gracias a que tiene esas células sanguíneas especializadas. La termorregulación, ¿no?, que permite, ¿no?, que nuestros vasos se contraigan o se dilaten para mantener el calor. Y también es aquel que se encarga del transporte de ciertos agentes humorales o del sistema inmune, ¿no? En otras palabras, este tejido actúa como una carretera que va a llevar ciertos elementos de un lado a otro para diferentes funciones. Entonces acá vemos, ¿no?, el esquema. Dentro de esos componentes vamos a destacar a los glóbulos blancos, el plasma, los glóbulos rojos y las plaquetas. Vamos hablando entonces de las características del plasma. Su composición, importante, dos elementos: 90% de agua y 10% de solutos. Y dentro de esos solutos vamos a encontrar a lo que son las proteínas en un porcentaje del 9%. Y dentro de esas proteínas, las que destacan vienen a ser la albúmina,
que es aquella proteína que permite que el plasma no salga del tejido sanguíneo, ¿no? Y solamente se quede con células sanguíneas. Por eso mantiene la presión coloidosmótica. O sea, permite, ¿no? La retención de agua o la parte líquida para que, bueno, la sangre, ¿no? Solamente no tenga células. Si existe una disminución de esta proteína, entonces vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, las características que tiene el tejido de aquellas personas que están quemadas, ¿no? Pierden líquido al ser quemados, entonces también pueden excretar esta proteína por la orina y hacen, ¿no? Se ve su tejido. También se encuentra el sodio, que permite la presión hidrostática, ¿no? Y algunas globulinas vamos a encontrar de dos tipos, las inmunoglobulinas y las no inmunoglobulinas. Dentro de las inmunoglobulinas encontramos a la alfa globulina, algunos anticuerpos que van a actuar, ¿no? Para realizar ciertas funciones de inmunidad. Y estas inmunoglobulinas provienen de células plasmáticas, ¿no? Habíamos mencionado también el tejido conectivo, que estas se encargan de ese proceso, ¿no? Y las no inmunoglobulinas van a ser fabricadas por células hepáticas y vamos a encontrar a la alfa y beta globulina. Esta no es alfa, es gamma globulina. Entonces, teniendo esta composición, vamos a encontrar que, bueno, las proteínas, muy aparte de estar ahí, ¿no? Vamos a encontrar a los componentes orgánicos. Los orgánicos van a ser mayormente enzimas, ciertas hormonas, urea, vitaminas, glucosa, entre otros. Y dentro de los componentes inorgánicos que están en un 0,9%, encontramos al sodio, al cloro, ¿no? Electrolitos, magnesio, entre otros. La diferencia entre suero y plasma es bastante fácil de recordarlo, porque solamente hay dos cositas que debe tener uno de estos para diferenciarse. El suero va a ser toda aquella sustancia líquida que no tenga factores de coagulación o fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno también es otro elemento muy importante, fibrinógeno, que actúa en la coagulación. Entonces, suero y plasma se diferencian en que, por ejemplo, la sangre cuando tenga anticoagulante y cuando no tenga anticoagulante reciba una centrifugación, es un proceso, ¿no? Para tratar de separar elementos de la sangre, o bueno, en este caso el plasma. Si el suero, bueno, cuando la sustancia no tenga un factor de coagulación, se le conoce como suero. Pero cuando yo hablo de plasma, ¿no? Propiamente dicho plasma, este es cuando sí presenta factores de coagulación, como es el fibrinógeno, y ahí se da, ¿no? Su diferencia. Por eso es que a veces confunden el suero y el plasma, pero cada uno de estos tiene su diferencia por la presencia o no de ciertos factores. La importancia del hematocrito viene a ser una prueba que nos permite predecir si una persona está con anemia, ¿no? En caso de los niños, de las zonas con gran altura, ¿no? Donde se presenta bastante esta enfermedad, vamos a ver que, por ejemplo, va a sufrir ciertas modificaciones y escuchar ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, hemoconcentración y hemodilución. ¿Qué es eso? Bien, pero antes de eso, vamos a hablar también sobre el porcentaje. Vamos a encontrar 60% de plasma y 40% de células en todo el tejido sanguíneo. Entonces, acá vemos, ¿no? Sangre normal que tiene una cierta cantidad de plasma, una cierta cantidad de capa leucocítica, o sea, glóbulos blancos y plaquetas, y el plasma, pero con presencia de agua y proteínas, ¿no? Acá plasma, pero con glóbulos rojos. Cuando hay anemia, vemos la reducción de los glóbulos rojos. Y la policitemia, que es cuando está el hematocrito alto, encontramos ya acá, bueno, en este caso, mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, regresando a los dos términos que queremos conocer en este paper, encontramos si hay una disminución del agua, por ejemplo, cuando tenemos a un niño con diarrea o con quemadura, entonces vamos a darnos cuenta de una disminución en el volumen plasmático. Esto va a hacer que se aumente el hematocrito y de esta manera se va a conocer como hemoconcentración. Luego, en cambio, cuando yo veo el caso de la presencia de mayor cantidad de agua, esta va a hacer que aumente el plasma, no porque el plasma es el componente líquido de la sangre, vamos a encontrar una disminución de células sanguíneas, entonces, como resultado voy a tener la disminución del hematocrito y va a ser conocido como hemodilución. Lo que quiero destacar es, bueno, ¿no? El porcentaje de células y el plasma, que el hematocrito es un predictor de anemia, y cuando yo digo hemoconcentración, o sea, bueno, la relación de la cantidad de agua y el volumen plasmático, y cuando es hemodilución, también su interacción entre la cantidad de agua y, en este caso, el porcentaje de volumen plasmático, para poder diferenciar estos dos términos.
Entonces, vamos a ir conversando ahora el segundo punto acerca de las células de la sangre y el linaje que tienen, ¿no? Porque, bueno, al principio todas estas tuvieron que tener, ¿no? un antecesor. En este caso es la célula hematopoyética. Es de esta célula hematopoyética que nace todo el linaje o toda la serie de familias que conocemos hoy, ¿no? Como glóbulos rojos y como glóbulos blancos. Los glóbulos rojos, como es el eritrocito, y las plaquetas, que en realidad no son células completas, sino que son partes de un antecesor anterior que es conocido como megacariocitos, vienen de un linaje eritroide. Y decía yo el nombre. Progenitor eritroide da, ¿no? Como linajes al eritrocito y a los megacariocitos que luego estas al dividirse me dan la formación de plaquetas. En cambio, los glóbulos blancos sí van a tener un progenitor también mieloide, pero del progenitor que se divide en progenitor granulocítico o monocítico. De esta, bueno, van a nacer, ¿no? El macrófago, que tiene como antecesor al monocito. Luego, estos granulocitos se siguen dividiendo y voy a tener a los basófilos, a los eosinófilos y los neutrófilos. Entonces, conociendo esta gama de linajes, se puede ver, ¿no? Que entre ellas va a haber ciertas características que compartan y otras que simplemente por la estructura no son iguales, ¿no? O por la función. Pero sí cumplen, ¿no? La función de estar siempre en el sistema inmune. Las células de las cuales vamos a hablar en primer punto son las plaquetas. Estas plaquetas, bueno, como mencionaba, no son como tal células, células completas. O sea, son fragmentos de megacariocitos. Vemos acá un megacariocito que se encuentra en la médula ósea, se da la trombopoiesis y obtengo plaquetas. Y esas plaquetas, bueno, como función van a tener, ¿no? la función de la defensa contra bacterias, virus y otros microorganismos. A estas plaquetas también las conozco como trombocitos, que es otro nombre que reciben las plaquetas. El valor normal de plaquetas que yo debo tener en el cuerpo o en el organismo es de 150 a 350 millones. Si tengo menos de 150, se presenta la trombocitopenia. Por otro lado, este tipo de células tiene como vida media una semana, es decir, de 8 a 10 días. De ahí cumplen su función y tienen que ser, ¿no? degeneradas. Su estructura va a estar presente por dos zonas. La zona periférica, o conocida como hialómero, zona clara, que en esta imagen podemos ver cómo vendría a ser el, el citoesqueleto o la capa protectora de la plaqueta. Luego encontramos la zona central o densa, que es la que ya me guarda o almacena a los gránulos, ¿no? Lo que viene después de acá. Entonces, ¿qué tipo de gránulos voy a encontrar dentro de las plaquetas? Voy a encontrar a los gránulos delta o gránulos densos, aquellos que son como el calcio, el ATP, la serotonina o la histamina. Y dentro de los gránulos alfa encuentro al fibrinógeno, factor 5 y 8, plasminógeno y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no? Lo que le permite cumplir su función, ¿no? de la participación en defensa. Y los gránulos lambda, que son aquellos gránulos que actúan como enzimas lisosomales. Entonces, entre la función más importante de la plaqueta es el proceso de la coagulación, es decir, cerrar heridas, ¿no? La remoción y agregación del coágulo o la retracción del coágulo, todo relacionado a la coagulación, viene a ser realizado por la plaqueta. Y bueno, lo demás se vendría a presentar acerca de la banda de microtúbulos. Se presenta, ¿no? El citoesqueleto y la forma biconvexa que tiene esta plaqueta. Y encontramos, ¿no? El sistema canalicular abierto, que es la zona que va a presentar los gránulos, y el sistema tubular denso, que actúa como el retículo endoplasmático liso. Entonces, esta plaqueta, como dije, tiene dos zonas, zona periférica, el hialómero, y la zona central o densa, el granulómero. Dentro del granulómero, donde voy a encontrar, acá, bueno, que está de color un poquito más morado oscuro, donde encuentro, ¿no? la liberación de los gránulos y también la función que cumpliría el retículo endoplasmático liso. Y nos vamos, bueno, ¿no? A los glóbulos rojos, o conocidos también como eritrocitos. Bien, la estructura característica de este tipo de glóbulo rojo es que van a tener una forma bicóncava, van a ser como discos bicóncavos y van a tener una forma, ¿no? ovalada, carentes de núcleo. Y solamente tienen, ¿no? 120 días de vida, aproximadamente 4 meses, y luego cuando estas cumplen su función son destruidas en el vaso y en la médula ósea. Tiene un tamaño específico y de acuerdo a ese tamaño se van derivando algunas anormalidades, ¿no? Primero vamos a ir con el grosor, ¿ok? 0,8 a 2,6 micras.
Vemos acá, si por ejemplo tengo un tamaño mayor a 7.8 del glóbulo rojo, lo voy a llamar macrocito. Y esto va a ser debido a una falta de vitamina B12 o ácido fólico. Por otro lado, si encuentro un tamaño menor a 7.8, porque 7.8 es el tamaño normal, si tengo un tamaño menor a este, lo llamo microcito, que es debido a falta de hierro. En cambio, si tengo, ¿no? Si tengo glóbulos rojos grandes, más grandes que 7.8, y a su vez tengo glóbulos rojos más chiquitos, a esta característica de tener varios tamaños se le conoce como anisocitosis. En cambio, otra palabra que también me gustaría que se acuerden es poiquilocitosis, que significa varias formas. Si encuentro, no sé, un disco bicóncavo a la mitad o una forma de os, entre otros, vendría a ser conocido como el problema de poiquilocitosis, varias formas, y anisocitosis, que vendría a ser varios tamaños, varios tamaños. Si hablamos de concentración, tenemos que tener glóbulos rojos aproximadamente entre 4 y 6 millones o microlitro, ¿no? Si tenemos menos de 4, bueno, se presenta la anemia. Pero si tenemos más de 6, se presenta la eritrocitosis o conocida también como poliglobulia. Como mencioné, esta carece de organelas y carece de núcleos. Pero el glóbulo rojo tiene que trabajar, ¿no? Con cierta proteína para poder cumplir su función, ¿no? De oxigenación. Y esa proteína se conoce como hemoglobina, que está al 33% de nuestro organismo y esta, al ser una proteína, va a tener una estructura, ¿no? Bueno, la hemoglobina ya es una estructura cuaternaria, porque toda proteína empieza siendo aminoácido, luego conformó una estructura primaria, secundaria y luego terciaria a convertirse para una que es conocida como estructura cuaternaria. Entonces, esta estructura está formada por anillos pirrólicos de hierro y globina. Y vamos a encontrar, por ejemplo, la hemoglobina A1, que es un porcentaje presente dentro de nuestro organismo en un 27%, la hemoglobina A2 presente en 2% y la hemoglobina F presente en 1%. Pero hemoglobina F va a estar más presente en mayor porcentaje en fetos y en recién nacidos, aproximadamente un 80%. Y la importancia que tienen estos tipos de hemoglobina es que van a tener bastante afinidad con el oxígeno. ¿Y por qué es importante? Bueno, ¿no? Acá dice esta lámina, tenemos al glóbulo rojo, recibe a las moléculas de oxígeno y gracias a que tiene esas moléculas de hemoglobina, interactúan con las moléculas de oxígeno y pueden permitir, ¿no? La oxigenación de tejidos para que de esta manera se dé el intercambio gaseoso. La función principal de los glóbulos rojos viene a ser el transporte de CO2 y también de dióxido de carbono. Vamos a encontrar cierta interacción también de la hemoglobina con el oxígeno, vendría a ser una interacción conocida como oxihemoglobina. Si es la interacción entre hemoglobina y CO2, vendría a ser conocida como la carbaminohemoglobina. Estas dos son interacciones reversibles. O sea, el eritrocito puede soltar, ¿no? Esa molécula y continuar solamente estando como glóbulo rojo. Pero hay una unión que es no irreversible y esta es muy peligrosa, que es conocida como la carboxihemoglobina, que es la interacción de monóxido de carbono, la hemoglobina, donde se presenta Comúnmente en pacientes que se han quedado encerrados dentro de su vehículo y sin ventilación, haciendo que estos ingieran, ¿no? El monóxido de carbono, se acumule en el aire y puedan intoxicarlos. y otras patologías que presenta también, que presentan los glóbulos rojos, si es que hay alguna normalidad, es que, por ejemplo, si hay menos del 33%, se presenta, ¿no? Anemia e hipocromía. Y voy a encontrar, por ejemplo, tipos de anemia como la anemia macrocítica, que es cuando tengo glóbulos muy grandes, glóbulos rojos muy grandes, debido a una deficiencia en vitamina 12 y ácido fólico. Y la anemia microcítica es cuando acá tengo ya los glóbulos rojos muy pequeñitos, debido a la deficiencia de hierro. Luego hay una prueba que reciben bastante las personas diabéticas, que es conocida, ¿no? Como la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro de cierta cantidad de niveles de glucosa que debe haber en la sangre de un paciente diabético. Lo normal es que haya de 5 a 6% de hemoglobina unida a glucosa en sangre, ¿no? Pero en personas diabéticas el porcentaje aumenta y llega a un 9 a 10% de hemoglobina unida a glucosa. Entonces son todos esos pacientes, ¿no? que sufren de esta enfermedad
y tienen que cuidar bastante los niveles de glucosa en sangre. Otras hematoglobinupatías, que es, por ejemplo, otro tipo de anemia conocida, la anemia drepanocítica, o también, ¿no? La anemia falciforme, por células falciformes, debido a que hay un cambio del aminoácido ácido glutámico por valina, por siendo que estos glóbulos rojos tengan esta forma característica de os. Y lamentablemente, aunque traten de cumplir su función por esta forma diferente a la conocida por el organismo, son destruidas porque son hematíes deformes. Hematíes deformes. Por otro lado está la talasemia, que viene a ser un defecto en la síntesis de hemoglobina y donde los hematíes quedan vacíos. Y esta talasemia, bueno, pronto se convierte en una anemia. Y bueno, ya entramos ya al último bloque, que son la descripción de los glóbulos blancos o leucocitos y la cantidad que tenemos que tener normal dentro de nuestro componente de tejido sanguíneo es de 6.000 a 10.000 por microlitro. Si tenemos menos de esta cantidad, se conoce como leucopenia, pero si tenemos más de esta cantidad, es conocida como leucocitosis. La clasificación ya lo conocen ustedes, ¿no? Por tejido conectivo. Cuando son granulocitos o polimorfonucleares, o sea, varios núcleos, son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Pero si son agranulocitos, es decir, que carecen de gránulos, conocidos como monocitos y linfocitos. Vemos acá un gráfico que puede resumir a detalle quizás la forma del núcleo. El neutrófilo, el eosinófilo, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, solamente tres lóbulos, eosinófilo en forma de herradura, el basófilo está acá cubierto por ciertas sustancias, como son los gránulos, el linfocito prácticamente no se ve, el núcleo y el monocito, ¿no? Que también tiene presencia de gránulos, pero muy poquito. Entonces, nos vamos para la descripción del glóbulo blanco, conocido como neutrófilo. Va a tener un tiempo de vida de 11 días en la médula ósea, en la sangre solo 7 horas, y en tejido conectivo, ¿no? Donde también está presente, solo de 1 a 4 días. Y es ahí donde cumple mayormente su función. Este es el tipo de célula sanguínea más abundante porque está en un 60-70%. El tamaño también es importante porque va a tener de 10 a 12 micras, algo que lo va a diferenciar de otras células sanguíneas. Su núcleo y la conformación de citoplasma es lo que nos interesa conocer bastante. El núcleo va a tener de 2 a 5 lóbulos segmentados. Si es más de 5, bueno, se conoce como hipersegmentación. No va a tener, bueno, no hay nucleolo y vamos a tener entre la función heterocromática y eucromática. Es decir, que va a estar en activación y desactivación en cuanto a su funcionalidad, ¿no? Y vamos acá. En este caso, encuentro 3 lóbulos bilobulado, segmentados, y bueno, ¿no? Algunos gránulos encima de este. Acá, bueno, este es un gráfico, pero animado, y este es una placa histológica. Y vemos, ¿no? Es claro, la segmentación de sus lóbulos. Bueno, acá encontramos casi 4, acá solamente 3. Y bueno, estos son los glóbulos rojos. Glóbulos rojos y plasma. Vamos a encontrar en su citoplasma importantes sustancias, como vienen a ser enzimas, colagenasas y fosfolipasas, que son un tipo de proteínas que catalizan las reacciones químicas o aceleran estas dentro de una célula. Vamos a encontrar también agentes antimicrobianos, es decir, estos neutrófilos, ¿no? Van a tener lisosomas que van a actuar, ¿no? Para poder degradar sustancias. Y vamos a tener 3 grupos de gránulos específicos o también conocidos como gránulos secundarios, y son lo que le permite tener el color rosa salmón, o sea, ese colorcito, ¿no? De medio rosado ahí encima de lo que son sus lóbulos. Los gránulos azurófilos o gránulos primarios tienen, ¿no? La característica de medir de 0.5 micras de diámetro y esta, ¿no? Esta es la que presenta también lisosomas para poder hidrolizar o tener ¿cómo se llama? La degradación de ciertos componentes y actuar, ¿no? De esa manera. Y los gránulos terciarios son las que tienen fosfatasas y metaloproteinasas y aquellas que le permiten migrar, ¿no? Migrar y poder irse a lo que viene a ser el tejido conectivo o irse, ¿no? De la médula ósea a la sangre. Los neutrófilos, bueno, estos mismos, tienen la función de ser primera línea de defensa. Son los que están en mayor abundancia y también porque son como que especie de micrófagos, o sea, ya no macrófagos porque como son pequeños, en cuanto a hacer línea de defensa, van a solamente fagocitar ciertas partículas pequeñas, sustancias chiquitas. Pero sí, ¿no? Se encargan de una importante función, un importante proceso que es conocido como la diapedesis. Mencionábamos un poco acerca de la funcionalidad de las selectinas, estructuras ICAM,
que permitían, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se da un corte o una inflamación de alguna herida e ingresan ciertos patógenos, se activa, ¿no? El sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa? El neutrófilo, que empieza a ingresar por el torrente sanguíneo, está rodando, ¿no? Rueda nada más y está avanzando a través de este. ¿Qué pasa? El primer paso es el rodamiento y el anclaje. El neutrófilo está rodando, pero se encuentra con la activación de selectinas. Estas selectinas van a como que tratar de atraparlo en un primer momento y son reversibles, ¿no? Porque se puede despegar también la selectina. Entonces, solamente está atrapándolo para que pueda pegarse el neutrófilo a la parte del endotelio, ¿no? O sea, esta primera capita. Entonces, con esta primera interacción, se tiene que venir el segundo paso, que es conocido como la adhesión. El ICAM 1, el ICAM 2 y otra estructura permiten reforzar esta unión y hacer que el neutrófilo se pegue y se adhiera de mejor manera al endotelio, para darse por fin el tercer paso, que es conocido como la migración trasendotelial, donde se invagina el, el neutrófilo, ingresa, rompe paredes, por eso justamente esa herida cambia a un color más rojo, se produce el cambio de temperatura, ¿no? Se vea esa inflamación caliente, porque se está rompiendo vasos, ¿no? Entonces, al romperse vasos, se está rompiendo uniones, entonces se ve, ¿no? Ese cambio de color, cambio de temperatura, ingresa el neutrófilo y gracias a la interleucina 8 es lo que, bueno, al final le permite atravesar este endotelio y, ¿no? Permitir, ¿no? Su interacción para convertirse más adelante como un micrófago, ¿no? Y actuar de esa manera para degradar ciertas partículas extrañas que hayan podido ingresar por esta lesión, ¿no? Luego están los eosinófilos, son aquellos que van a tener un tamaño de 12 micras. La diferencia en cuanto a su núcleo, este es bilobulado, es decir, solo va a tener una división de 2. El neutrófilo sí teníamos de 2 a 5. En valores normales deberíamos de tener de 2 a 4. Si es más, se conoce como hipereosinofilia. Su citoplasma, porque es otro componente también importante, núcleo y citoplasma. Vamos a tener gránulos azurófilos, que van a ser, ¿no? En este caso, las lisosomas. Y los gránulos específicos, que van a dividirse en dos componentes. Acá importante, el internum o cristaloide y el externum o matriz. Normalmente se pregunta con esto, externum e internum. Y fue una pregunta frecuente en lo que es el examen parcial, donde se consulta, ¿no? ¿Qué proteína es? O sea, el internum recibe el nombre de, o contiene la proteína D. En este caso, para el internum, que es la zona que está como que sería la parte media que rodea al núcleo, ¿no? En su citoplasma, las estructuras medias, vendrían a ser conocidas como la proteína básica mayor. Esta proteína, o bueno, le da el color eosinófilo a un color tipo naranja, medio naranja. Esos gránulos se ven así, de medios color naranja. Y el esternum, que viene a ser, ¿no? Lo que rodea, es conocida como la proteína catiónica eosinofílica. Y esta va a tener, ¿no? Ciertas enzimas, como la histaminasa o la mieloperoxidasa, ¿no? Que cumplen la función antígeno-anticuerpo. Las funciones, así de manera resumida, del eosinófilo, cumplen la función de fagocitosis y también está presente bastante como mediador de inflamación. Y sobre todo, un caso que se puede colocar, ¿no? Como ejemplo, es, por ejemplo, si una persona sufre de alguna infección por parásito, se va a ver el aumento de un proceso alérgico. Pero sobre todo, para poder evitar, ¿no? El aumento o el avance de infección por este parásito, es el eosinófilo quien empieza a activarse en primer punto. O sea, una persona que tiene parasitosis, aumenta su proceso alérgico porque el eosinófilo empieza a trabajar, ¿no? Gracias a su sistema de inflamación y su proceso de activación de gránulos para fagocitar a esas sustancias extrañas. Entonces vemos acá, ¿no? Nuevamente el núcleo, binucleado o bilobulado, y los gránulos que cubren o tratan de cubrir, ¿no? La vista a su núcleo. Luego encontramos ya la división para, bueno, se fue hacia acá abajo, basófilo. Son las más escasas, o sea, es que van a tener menor porcentaje, es como que el contrario al porcentaje en cuanto a los neutrófilos. Su tamaño es de 12 a 15 micras. Y acá lo que vamos a identificar de mejor manera para la práctica es que van a tener el núcleo tapado. ¿Y quién lo va a tapar? Sus gránulos, gránulos morados. Y en realidad, para ver su núcleo, tendríamos que ver, ¿no? O sea, quizás con más precisión. Y vamos a observar un núcleo irregular. Acá se puso con una fotografía un poco más precisa. Vemos el núcleo irregular, de forma irregular, lóbulos irregulares, ¿no? En su citoplasma encontramos inmunoglobulinas E,
También encontramos la heparina, ¿no? Con contenidos heparina, histamina, que nos recuerdan mucho a lo que eran los mastocitos, ¿no? Células de cebada que hablábamos en el tejido conectivo y eran los encargados de cumplir la función de, por ejemplo, actuar frente a la anafilaxia y a la reacción de hipersensibilidad inmediata, hipersensibilidad inmediata. Entonces, si ven, ¿no? Un caso de alergias, de anafilaxia, directamente los que van a actuar primero van a ser, ¿no? Los basófilos. Basófilos, células como los mastocitos. Entonces, asocien basófilos a personas, ¿no? Con alergia o anafilaxia. Los linfocitos, que vendrían a ser ya el segundo tipo de células sanguíneas, los agranulocitos, son las segundas más abundantes después de los neutrófilos, ¿no? En un 20 a 30%. Son células mucho más pequeñas y van a estar, ¿no? Presentes con un núcleo esférico, se nota el núcleo esférico, y también van a tener una cromatina condensada. Entonces, como está condensada, no se deja ver el nucleolo, ¿no? O sea, el contenido del ADN o la información genética, se va a ver condensada, entonces no se ve esa parte, ¿no? Nucleolo. Vamos a encontrar un citoplasma, pero escaso, pero de color azul. Vemos que ese núcleo también rodea prácticamente, o bueno, cubre prácticamente toda su estructura, ¿no? Dejando algunos bordes sueltos, pero en abundancia se ve, ¿no? Un poco más al núcleo céntrico, esférico y cubriendo casi toda la estructura. Lo importante del linfocito es que, bueno, va a tener, ¿no? Su división en linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T son aquellos que van a tener una diferenciación en cuanto a qué tipo de inmunidad van a generar. El linfocito T se encarga de la inmunidad celular y representa el 80%. Y el linfocito B se encarga de la inmunidad humoral en un 15%. O sea, se presenta 80% linfocito T, linfocito B 15%, y entre otras células, o células nulas, casi el 5%, células como las natural killer y las células madre, ¿no? Esos son los tipos de linfocitos. Linfocitos T, linfocitos B, células nulas, que, bueno, ahí se les agrupa las células madre y células natural killer. Y, bueno, encontramos, ¿no? Nuevamente a los monocitos, que van a tener su origen en la médula ósea. Su tiempo de vida, solo 4 días. Lo característico de este monocito es su núcleo, porque va a estar en forma arriñonada, cerebriforme. Bueno, no lo presenta mucho con este nombre, más se le pregunta con qué tipo de célula sanguínea tiene una forma de herradura, ya que está, ¿no? De herradura, riñonada o oval. Va a tener una cromatina menos condensada, ¿no? O sea, mira, vemos ahí la diferencia con el otro que sí era más condensado, con el linfocito. Va a tener de 2 a 3 nucleolos. Y vamos a encontrar a su citoplasma basófilo, o sea, de un color más oscuro, más morado, púrpura. Y va a tener gránulos azurófilos. Bueno, no se profundiza mucho más en el monocito, tan solo quizás acordarse de también su cantidad, 3,8 en cantidad. Y la función que cumple el monocito es, bueno, que en este caso, al salir ya a la sangre, va a cambiar, ¿no? De nombre y, bueno, se va a conocer como macrófago. Cuando está en la sangre se conoce como macrófago. Cuando está en la médula ósea, como monocito. Se encarga de la fagocitosis de moléculas grandes, porque acá sí es macro, ¿no? De grande, el neutrófilo era micrófago. Y sobre todo tiene la función de presentadoras de antígeno o conocidas como CPA, ¿no? Y esa es la función principal del monocito. Ahí otra lámina, se observa el núcleo y las estructuras o los gránulos azurófilos, que en muy poquita cantidad presentan. La vista general, que pueden, o sea, presentarse, ¿no? Neutrófilos, no solamente los encontramos unidos, pueden estar así, como que esparcidos, quizás con una división un poquito delgada, pero siguen unidos, ¿no? Siguen unidos, pero quizás es unidos muy delgadita y no se ve fácilmente al microscopio. Los neutrófilos, encallado, encontramos así en forma de S, podemos encontrarlo en forma también de herradura, ¿no? Los linfocitos, que sí, bueno, van a estar cubriendo casi todo también, ¿no? Con su núcleo ahí. Los monocitos, que tienen, ¿no? También esa forma de herradura. Y no todos van a tener, ¿no? La forma de arriñonada. Entonces hay que tomar bastante en cuenta las otras características de su núcleo y su citoplasma. Los eosinófilos, ahí está el color salmón, que le daba, ¿no? Un tipo de gránulo. Y los basófilos, que van a estar cubiertos por estos gránulos, evitando así que se pueda observar de mejor manera su núcleo. Y bueno, ha sido ese el último punto del tema de hoy. La bibliografía, que pueden consultarlo, ya que esto se va a profundizar más, ¿no? Cuando se pase a cursos un poco más complejos como fisiología, entre otros. Y bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias, también por haber llenado el pretest. Voy a pasar ahorita nada más el post-test, ¿me permiten? No se retiren, por favor.
Si tienen alguna consulta, ya saben, pueden realizarla por este chat o también por el chat del WhatsApp, ¿no? Ya, listo. Y ya tengo registrada una respuesta. Tienen, bueno, un tiempito, ¿no? Para poder llenarlo todavía. Eso sería todo por hoy. ¿Me confirman? Sí, sí, listo. Pensé que se había dejado de grabar. Listo, chicos, muchas gracias, de verdad, que tengan. Y sí.